Bueno, gracias por la invitación. Mi agradecimiento para los organizadores de este tipo de charlas, Alfonso, Henry, y quienes han estado casi un año detrás de sus cámaras, compartiendo su conocimiento. Hoy les vengo a conversar un poco de la historia de los ferrocarriles ecuatorianos. Mi charla la he dividido en 21 capítulos breves para hacer una especie de recuento en orden cronológico. Antecedentes. El Ecuador es un país que debe su nombre a la línea equinoccial que lo atraviesa con una superficie de apenas 257.000 kilómetros y debido a su compleja orografía congrega casi todos los climas de otras latitudes, poseyendo en consecuencia una extensísima biodiversidad. Su punto más alto, el volcán Chimborazo, con 6.263 metros, y es el punto más alejado del centro de la Tierra y forma parte de nuestro escudo nacional. Esa compleja geografía hace que las comunicaciones, sobre todo desde y hacia la región andina, donde está ubicada la capital, sean sumamente difíciles. Desde la colonia y hasta avanzado el siglo XVIII, el transporte de carga y viajeros se realizaba a lomo de mula y aprovechando en donde la navegabilidad lo permitía en balsas por los ríos Daule y Babahoyo, en la cuenca del río Guayas, donde se encuentra la ciudad de Guayaquil. Con los avances de la revolución industrial y la introducción del barco a vapor, se mejoraron las comunicaciones fluviales y la carga que llegaba hasta el puerto de Guayaquil rumbo a otras ciudades del país. El uso de la tracción animal, que en las ciudades se limitaba al entorno urbano, se fue extendiendo hasta unir varias ciudades conforme se iban construyendo carreteras. Todos estos sistemas, fluviales y terrestres, fueron también los que se usó en su momento para transportar las valijas postales. La unión de la costa y la sierra, así como la necesidad de desarrollar vías de comunicación eficientes, fue una de las preocupaciones del presidente Gabriel García Moreno. En 1861 promovió un decreto que daría paso a la obra de ingeniería de mayor envergadura en el país y de mayor influencia en su transformación social, la construcción del Ferrocarril del Sur, que se inició en 1872 durante su segunda presidencia. La primera locomotora rodó el 18 de julio de 1873 desde la estación de Yaguachi. Al año siguiente empezó a funcionar el primer servicio regular entre Yaguachi y Milagro, ambas poblaciones de la provincia del Guayas. A Yaguachi se llegaba por el río Babahoyo. En total se construyeron durante el gobierno de García Moreno 91 kilómetros de vía. Con su asesinato, la obra quedó paralizada, fruto del caos económico y la inestabilidad política. Gabriel García Moreno, presidente de Ecuador en 2 ocasiones, fue el modernizador y constructor del Estado ecuatoriano. Es de resaltar el impulso que dio a la educación y a las obras públicas. Entre sus mayores legados están el sufragio universal, la reforma fiscal, el sistema vial basado en la construcción de carreteras, ferrocarril, la instrucción pública y la investigación. Un grupo de liberales lo asesinó tras su reelección democrática para una tercera presidencia. Su muerte paralizó su programa modernizador, el cual no pudo ser seguido por los sucesivos gobiernos. Eloy Alfaro Delgado, su adversario político, fue presidente de la República en 2 ocasiones, general del ejército desde 1895 y líder de la Revolución Liberal. En el segundo periodo del gobierno de Alfaro se realizaron varios cambios, entre ellos la construcción de numerosas escuelas públicas, se instauró la libertad de expresión, se instituyó el laicismo, el derecho a la educación gratuita, así como el matrimonio civil. Sin embargo, su mayor logro fue haber finalizado la construcción del ferrocarril que unió Guayaquil y Quito. De Guayaquil and Quito Railway Company. El presidente Alfaro se propuso retomar y llevar a término el viejo proyecto del ferrocarril de Guayaquil a Quito, impulsado por García Moreno. En 1897, el gobierno pactó la construcción con un sindicato estadounidense liderado por Archer Harman, empresario oriundo de Virginia, veterano de la Guerra Civil. Ese año se constituyó en Nueva Jersey de Guayaquil and Quito Railway Company,
empresa ejecutora y administradora de la obra. La construcción comenzó en 1899. La construcción. Amenazaban el progreso de los trabajos la frecuente actividad sísmica, las fuertes precipitaciones, las enfermedades tropicales, las picaduras de serpientes. Ante estas desgracias, los obreros desertaban o paralizaban los trabajos en demanda de mejores condiciones. Para ayudarse con la obra, llegaron 4.000 trabajadores jamaicanos. La vía finalmente llegó a un enorme obstáculo, la llamada Nariz del Diablo, una montaña perpendicular de roca, en donde con arduo trabajo y dinamita se colocaron los rieles hasta completar un zigzag de casi 2.000 kilómetros a una altura de 800 metros necesaria para traspasar los Andes y llegar a la ciudad de Lausanne. Esa portentosa obra de ingeniería hizo posible recuperar distancias y abrir una vía por la región montañosa de los Andes, que a decir de muchos era una utopía realizarlo. En 1905 el ferrocarril llegó a Riobamba, en la región interandina. Mientras se alcanzaba el objetivo final, el ferrocarril prestaba servicios al público en sus tramos ya terminados, incluido el transporte de correspondencia. Desde Riobamba la construcción fue más fácil. Se llegó al punto más alto de la ruta, la estación Urbina, a 3.604 metros sobre el nivel del mar a finales de 1905. Financiamiento. Desgraciadamente los odios partidistas hicieron que el Congreso de 1898 se opusiera al contrato ferrocarrilero, al que calificaron de atentatorio a los intereses nacionales de la patria, y acusaron al Faro de querer entregar nuestro país a los Estados Unidos. Debido a este canibalismo patriotero, los inversionistas norteamericanos desistieron de aportar con sus capitales, por lo que Harman, convertido en aliado del general Alfaro, inició en Inglaterra la búsqueda de nuevos capitales, encontrando en James Seabright, su socio capitalista, su aliado. La obra fue completada a un costo de $12 millones en esa época. Inauguración. Oficialmente se inauguró el 25 de junio de 1908, fecha que hicieron coincidir con la fecha de nacimiento del general Alfaro, con una gran fiesta nacional que empezó días antes con la colocación de un clavo de oro macizo en el último riel de la estación Chimbacalle, muy cerca de Quito, por parte de América Alfaro, hija del general Eloy Alfaro Delgado. Para esta fecha, el correo emitió una bonita serie de sellos postales, siendo la primera vez que emitía sellos con formato triangular, todos ellos impresos en la Waterloo and Sons. Se emitieron una serie de tarjetas postales de recuerdo con muchos paisajes del país, incluyendo las Islas Galápagos. El júbilo por la llegada del ferrocarril estalló en Quito cuando arribó la locomotora número 8. El ferrocarril era una realidad. El arzobispo de Quito, enemigo acérrimo de Alfaro, envió un telegrama reconociendo la importancia de su obra. Temporalmente desaparecieron todo tipo de rivalidades políticas. Estaciones. Las estaciones ferroviarias se constituyeron el punto más importante de las ciudades en la ruta, funcionando incluso algunas de ellas como oficinas postales. Tenemos ejemplo Matasellos de Montalvo y Guayaquil. El transporte de carga también requería el uso de sellos de sobretasas, y aquí tenemos ejemplos de Guayaquil, Ambato y Chimbacal. Locomotoras. Desde su inicio, las locomotoras empleadas fueron marca Baldwin, y para mediados de los años 50 se importaron máquinas marca francesas Halston, como estas. Por los años 80 se implementó un servicio en autoferros, que no era nada más que autobuses modificados para circular en las vías, usados básicamente para tramos cortos y para servicio turístico debido a la demanda de este tipo de servicios. Transporte de correspondencia. Si bien está documentada la existencia de vagones postales en todos los trenes, es muy poco lo que se conoce sobre correspondencia transportada por el ferrocarril y recibida en esas oficinas.
En este caso, el matasello ambulante número 2, este sobre es la única pieza conocida, y el matasello circular, que seguramente se trataba de un sello administrativo, pero empleado eventualmente como matasello de correos. Es posible que el servicio haya sido brindado en una especie de concesión, ya que los matasellos de la Guayaquil and Quito Railway Company también se usaban en otro tipo de documentos como pasajes o sello administrativo. Tenemos un ejemplo sobre una estampilla contramarcada para el incendio de Guayaquil con el matasello de Huila. Administración estatal. Para 1925, los activos de la Guayaquil and Quito Railway Company fueron vendidos al Estado. Para los años 40, la denominación cambia a Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado. Con esta nacionalización, poco a poco entra en decadencia por la mala administración. Importancia. La construcción del ferrocarril constituyó un símbolo de unidad nacional que fortaleció el progreso del país. En su tiempo fue la obra más trascendental hasta el momento. En este sello postal vemos la transición del transporte en mula, ferrocarril y posteriormente por avión. Los viajes se hicieron cada vez más cortos, más sencillos, y se empezó a promover el turismo a lo largo de la vía férrea. Tenemos aquí un ejemplo de boletos empleados para los viajes y un registro de pasajeros que, por las vicisitudes de la época, el gobierno siempre tendía a controlar los viajes de las personas. En este caso tiene el sello de la policía ambulante del ferrocarril, que era la encargada de llevar un registro de pasajeros. Asimismo, el reemplazo del arriero disminuyó el tiempo de viaje y costos, en especial entre las estaciones de la vía férrea, siendo el principal medio de transporte para la carga. Tenemos aquí un ejemplo de una factura comercial en la que se incluye el costo del flete en ferrocarril. Las comunicaciones telegráficas necesarias entre estaciones se volvieron también parte del aporte del ferrocarril al desarrollo, poniendo este servicio a disposición del público. Tenemos como ejemplo 2 formularios telegráficos. Tan importante fue considerado que algunas de las omisiones oficiales incluían algún elemento ferroviario. Tenemos el caso de una fórmula telegráfica y un cierre de telegramas que ilustran un tendido telegráfico a un costado de la vía férrea. El ferrocarril pasó a formar parte de la identidad de muchas poblaciones, tan importante que muchas de ellas lo adoptaron como parte de sus símbolos, en este caso como escudos municipales de los cantones por los que atraviesa la vía. Tenemos el ejemplo de Alausí, Ceballos y Guamote. Ferrocarril de Puerto Bolívar. En 1900 también se inauguró una pequeña sección del ferrocarril aislada del resto de la red en la parte sur del país, en la provincia del Oro, concretamente entre Machala y su puerto y Puerto Bolívar, inaugurado por entonces. Este fue siempre el plan original de Eloy Alfaro, como parte de una red compuesta por una línea hacia Machala conectada con Loja, Cuenca y Durán, del otro lado del río Guayas, frente a Guayaquil. El financiamiento de esta obra se hizo con varios impuestos, muchos de ellos dirigidos a los productos de exportación y consumo. Tenemos un ejemplo del impuesto al tabaco manufacturado, en donde se lee Ferrocarril de Puerto Bolívar, para cuya construcción estaban destinados los fondos. Más ejemplos de impuesto al tabaco. En 1903 se inauguró el ferrocarril de Machala a Pasaje. El transporte de pasajeros y mercancías se inició de inmediato, aunque la estación fue construida e inaugurada en 1908. Por esta razón, ya quedaba señalada la ruta hacia las provincias de Guayas y Azuay, conforme al plan de Eloy Alfaro. Con el auge de la quinina en las provincias de Loja y Azuay y la necesidad de la salida del oro extraído por la South American Development Company en Portobelo, se financió la obra hacia Piedras. En el cantón Machala, al igual que en los ejemplos anteriores, el ferrocarril pasó a ser parte de su escudo
de armas. En la ruta Puerto Bolívar-Machala-Loja, la construcción de la vía llegó hasta Piedras en 1930. En total, en el ferrocarril del Puerto Bolívar se construyeron 128 kilómetros de vías. Ferrocarriles de Manabí, en la zona central del país, en la costa. En 1884, el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo que invirtiera 300.000 pesos del Tesoro Nacional en la construcción de un ferrocarril de Manabí a Quito, pero la obra solamente llegó hasta Chone. Esta concesión fue transferida primero a la Compañía Francesa del Ferrocarril de Bahía a Quito y posteriormente a la Compañía Francesa de Chemin de Fer del Ecuador. La línea se abrió hasta Calceta en el kilómetro 55 y en 1911 el ramal a Chone en el kilómetro 25, a mediados de 1912. La parte norte de la provincia de Manabí tenía su tren, pero nunca llegó hasta la capital. Es la única obra adjudicada a una compañía francesa, ya que por aquel tiempo en Latinoamérica la mayoría de las vías de tren eran ejecutadas por corporaciones estadounidenses. Continuamos con el ferrocarril de Manabí. El 4 de marzo de 1897, el general Alfaro había pedido a la Asamblea construir un ferrocarril Manta-Santa Ana, pero se abandonó el proyecto. Los exportadores y comerciantes de Manta elaboraron un proyecto de ley que creaba un impuesto a las exportaciones destinado a la construcción del ferrocarril. El 25 de septiembre de 1905, el municipio de Puerto Viejo se adhiere al propósito y finalmente el Senado aprueba la ley el 19 de octubre de 1909. Para esto se constituyó la Central Railway of Ecuador Limited. El 29 de abril de 1911 se iniciaron los trabajos del ferrocarril. En 1912 llega a Montecristi, ciudad natal de Aloy Alfaro, y al año siguiente a Puerto Viejo. Con el ferrocarril, las exportaciones de café, agua y otros productos de la zona se revitalizaron. Este ferrocarril funcionó hasta 1946. Ferrocarril Sibambe-Cuenca. Es un ramal que se origina al sur del ferrocarril Guayaquil-Quito, con un ramal de 145 kilómetros, va de Sibambe hacia Azores y llega hasta Cuenca. La construcción comenzó en 1915 y la línea fue finalmente inaugurada en 1965. Asimismo, en el cantón El Tambo, el ferrocarril fue tan importante que pasó a formar parte de su simbología. Ferrocarril del Norte. En 1913 se crea la Junta Autónoma del Ferrocarril del Quito-San Lorenzo para construir la línea con el mismo nombre. Se financia la obra con varios impuestos creados para el efecto. Cada etapa fue conmemorada con una emisión postal. Tenemos ejemplo, timbres de impuesto a la cerveza. La obra entra en una etapa decisiva en 1915 y tras estudiar el trazado se inician los trabajos en 1916. En 1917 continuaron los trabajos desde el norte, desde Ibarra hacia el sur. En 1928 llega la primera locomotora a Ibarra. Tenemos aquí una emisión postal conmemorativa de la obra del ferrocarril. Otra emisión para la inauguración de la estación Cayambe. Y enseguida, el mismo año, la emisión postal conmemorativa de la inauguración de la estación de Otavalo. Tenemos también una prueba no emitida del ferrocarril Quito-Ibarra del año 1929. Finalmente, la obra fue terminada en 1957 y funcionó desde Quito a Ibarra y desde allí por primer paso, llegando a San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas, donde se llegó a la región norte en la costa del Pacífico. Asimismo, el transporte de carga estaba regulado y tenemos aquí ejemplos de matasellos empleados en la estación de San Antonio, Tabacundo, Quinche y Coyapi. A la derecha pueden ustedes ver el mapa que siguió desde Quito, pasando por Otavalo, Ibarra, Salinas, hasta San Lorenzo en el Pacífico. Ferrocarril de la Costa. Desde 1927 y hasta 1924 funcionó el ferrocarril entre Guayaquil y Salinas, que no estaba vinculado directamente a la línea Quito-Durán. Fue utilizado para el transporte de mercancías, así como el de petróleo desde las instalaciones portuarias en La Libertad. También el transporte de sal
y los vacacionistas que viajaban hasta las playas. Decadencia. La construcción de importantes redes de carreteras que se efectuaron entre los años 1950 a 1980 y el incremento del parque automotor, así como la operación de rutas aéreas entre las principales ciudades del país, fueron relegando la importancia del ferrocarril como medio de transporte nacional. Situación actual. A finales del siglo XX, la gran parte de la línea férrea estaba en mal estado o inutilizable. Solamente los tramos Quito-Latacunga y Riobamba-Cibambe continuaron operando con fines turísticos. El trayecto Quito-Ibarra-San Lorenzo continuó funcionando hasta finales de la década del 90, época en la que se culminó la carretera principal. En el año 2007, el presidente Rafael Correa tomó la decisión estratégica de rehabilitación del ferrocarril ecuatoriano, con el objetivo de recuperar el patrimonio cultural e histórico del país, y con la estrategia de orientar los servicios ferroviarios al turismo. En mayo del año pasado, el presidente Lenín Moreno decide cerrar varias empresas públicas, entre ellas Ferrocarriles del Ecuador, también Correos del Ecuador, debido a una crisis financiera. Se esperaba para el 2020 el interés de algún inversionista para reactivar el tren. Ya anteriormente a esta fecha, la empresa Peru Rail había manifestado su interés. Tenemos a la derecha un mapa en donde está resaltado en rojo las vías de las que les he hablado y en azul los proyectos que no llegaron a concretarse. La iniciativa de García Moreno, el sueño de Alfaro y de quienes lo sucedieron no pudieron concretarse enteramente, pero mientras estuvieron operativos los ferrocarriles ecuatorianos cumplieron a cabalidad su objetivo de ser una herramienta para sacar adelante al país. Muchas gracias. Muy bien, Elvis. Gracias, Elvis. Chévere, Elvis. Lindo. Todo preciso. Muy bien, muchas gracias. ¿Preguntas por ahí para Elvis? Fritzen. Buenos, Elvis. Hola. Eu gosto de te escutar novamente e te mirar mesmo por Zoom nessa época de pandemia. Mira, ocorre em Equador o mesmo que ocorre em outros países, com a introdução de trechos ou pedaços de la ferrovia inicialmente não intercaladas e depois se acabam todas culminando, ou pelo menos tentativas de fazer culminar todas em um ramal único. Ecuador tenía siempre la distancia de los trillos, las cosas, con la misma bitola, y en todas las líneas son las mismas máquinas locomotoras o tenía locomotoras distintas de otros países, otras. La vía principal desde Guayaquil a la costa, en San Lorenzo, era la vía ancha. Los tramos pequeños del sur y del centro eran la vía angosta, dos tipos. Entonces cambiaban las locomotoras también. Sí, eran de las locomotoras pequeñas. Ok. Y cuanto a las marcas postales, de todas las líneas, no hay noticia, no hay cómo conseguir las marcas postales. Son muy raras. Las que más se encuentran son de las ciudades grandes. Es posible que existieran, pero la industria del lavado de sellos aquí ha terminado con la historia postal del siglo XX. Hay que escudriñar en muchos paquetes de sellos postales para intentar encontrar, pero sobres son sumamente raros. Nunca hubo interés en la historia postal en el siglo XX. Como en todos los países de Latinoamérica. Así es. Así es. ¿Cómo fue el nombre de la industria, Elvis? ¿Cuál de ellas? La que dijiste, industria de lavado, industria de... Sí. Paquetería. Los comerciantes de sellos postales, por los años 50 o antes, tenían un salón enorme con gente lavando sellos, montones Pero de le sellos. pusiste un nombre muy lindo, como para usarlo de aquí en adelante. Bueno, qué bueno. Dijiste la industria... De lavado de sellos. Industria De lavado de sellos. Eso. Sí, eso lo sabemos todos los ecuatorianos. Corríjanme si me equivoco.
Ese es el holocausto postal de la historia postal. Sí, En sobre todos todo los- del siglo, sobre todo del siglo XX. Cierto. Ahí lo veía Manuel Arango con la mano en alto. Dime, Sí, Manuel. tengo dos preguntas. No sé si no presté la debida atención, pero el ancho de la trocha en Ecuador es de la ancha o de los 90 centímetros que Entre tenemos. Durán y San Lorenzo es de la ancha, la de 1067. Los Sí. ferrocarriles cortos del centro del país y el del sur eran de la vía angosta. Porque una de las desgracias de Colombia cuando había ferrocarriles es que era trocha angosta y sigue, lo poquito que queda sigue siendo de trocha angosta. Luego la capacidad del ferrocarril se ve No, no. seriamente afectada y Yo además supongo que eso debe haber sido iniciativa de Harman, al considerar la importancia del ferrocarril del sur, el Guayaquil-Quito, de usar la vía ancha, desde el primer momento. claro, por la capacidad de los vagones y además Y por la pendiente que estabilidad. tenían que vencer. Bueno, yo creo que una de las razones por las que pusieron trocha angosta aquí era que como había que subir tanta montaña, era más fácil con una trocha angosta, pero en contra tenía la estabilidad de los vagones. Y la capacidad de carga. Iba muy rápido, Así se descarrilaban. Ujú. ¿Y la segunda? ¿Cuántos ferrocarriles quedan en Ecuador activos? Pues solamente ninguno en este momento, por la Ninguno. liquidación de la empresa. Pero estaba en operativo un tramo entre Ibarra y un tramo del ferrocarril del norte y varios tramos en el ferrocarril del sur, sobre todo en la zona escénica de la Nariz del Diablo. Pero de turismo. Los ferrocarriles de la costa, los que llegaban hasta el mar, ninguno está operativo. Es más, ni siquiera, en algunas zonas ni siquiera saben que existió el ferrocarril. Joder. La gente de allí. ¿Y las carreteras son suficientes para el transporte de mercadería o es una cosa política ahí? Pues el ferrocarril solo se pensó en reavivirlo por el turismo, porque prácticamente ya no es necesario, excepto para las poblaciones que quedan en la vía. Okay. A Heinz lo vi que estaba con la mano en alto. Sí, gracias. Gracias, Elvis. Muy entretenida e interesante tu exposición. Mostraste prácticamente un solo matasellos rectangular de esa ambulancia número 2, ambulante número 2, y dices que se lavaron muchas cartas, pero en los sellos sueltos no se reconoce algún matasellos de correo ambulante, y por otro lado eso debería estar de alguna forma ligado, si es que existió, a alguna normativa que obligaría a esas líneas férreas, a esas compañías, a transportarlo ya sea gratuitamente o a honorario, digamos. ¿No hay nada de eso? De hecho, existían vagones postales que funcionaban como oficinas de correo. Solo se conoce ese matasello y yo encontré el ambulante número 2 en un sello así mismo, en un paquete. Sí, ellos recibían correspondencia durante el trayecto. Es más, transportaban las valijas. Todo el correo entre 1900 y 1950 era transportado por ferrocarril, pero en valija cerrada. Entonces, supongo que la comunicación intermedia o a través de las vías férreas era muy, muy limitada porque son muy escasos los matasellos en sellos postales. Y más aún los sobres con matasellos de ferrocarril. Parece que funcionaban como una especie de concesión, porque el mismo matasello administrativo lo hemos encontrado en sellos postales, pero no eran oficinas de correos, solo que estaban autorizados a usarlos y a recibir correspondencia, cumpliendo con las tarifas de ley, me imagino. Gracias. Mauricio. Gracias, Elvis, felicidades. Eso que acabas de mencionar, que en algunos lugares ni siquiera saben que había tren, es que una vez que se descontinuó el servicio, ¿levantaron las vías férreas? Sí, por ejemplo, en el ferrocarril de la costa que va de Guayaquil a Salinas, que es una zona de vacaciones al pie de la playa, cuando yo empecé a viajar, yo tenía quizás 20 años, me llamó la atención que habían postes de tendido eléctrico, eran rieles, y me quedó la inquietud y me puse a investigar.
La gente que vive en el sector actualmente no recuerda, no sabe que hubo un ferrocarril en esa zona. O sea, todo desaparece. Siendo materia prima para reciclaje, los rieles se levantan, los postes ya no tienen razón de estar y todo desaparece. Los durmientes se usan como combustible y así ha pasado. Sobre todo en los ferrocarriles del centro del país que llegaban al Océano Pacífico. Gracias. Elvis, una curiosidad. Mostraste ahí una cosa que me llamó la atención. Ómnibus convertidos para estar sobre los rieles. Sí. No sé si eso habrá sido usado en algún otro lugar del mundo, pero ¿cuál era el ingenio, digamos, ecuatoriano para hacer eso? ¿Eso lo hacían ahí mismo, me imagino? ¿Cómo funcionaba eso? Claro, en los mismos talleres del ferrocarril. Adaptaban el ómnibus al tamaño de las vías. Y lo usaban más que todo. Inicialmente fue para tramos cortos en la zona norte, en el ferrocarril Quito-Ibarra, en donde no habían carreteras y era básicamente el único medio de comunicación. En la zona escénica entre Riobamba y Alausí se implementaron para el turismo, porque por la magnificencia de las vistas, ¿no? Sí. Incluso algunos eran sin techo, y más de una vez he visto fotografías en donde eran manejados íntegramente por empresas turísticas. Ellos lo hacían, lo construían, tenían permiso y siendo la vía que estaba disponible porque no había servicio, lo ponían en uso para los viajeros. Esa fue un antecedente para que el gobierno tomara la iniciativa de revivir el tren para fines turísticos, por la demanda que tenía. Ok, entonces fue popular. ¿Y el único cambio que le hacían era adaptación en el eje para ponerle las ruedas de tren y listo, o algo más? Nada más, nada más. Adaptaban el eje y eliminaban el caucho, solamente para similar a la rueda del tren. ¿Y era estable? No se ha escuchado de esos accidentes, No. El único accidente que ocurría era por el daño en las vías, no en las máquinas. Ok. En las vías por el problema de la instabilidad del terreno y las lluvias, que siempre fueron un problema desde el inicio de la construcción. Sí. Gracias, eso sí me pareció bien curioso. Todavía funcionan. ¿Todavía funcionan? Bueno, en teoría, pero en este momento está paralizado todo. Sí, pues por la parte esa. Heinz. Sí, quería comentar que como el volumen de esos vehículos automotores es menor, Autoferro le llaman entonces aquí. la inercia también era menor que en esos grandes trenes. Por lo tanto, no era tan complicado seguramente frenarlos y acelerarlos. Sí. Te iba a hacer una pregunta adicional. ¿Existen algunos tipos de mapas o planos de líneas férreas oficiales o no? Sí, pero solo para las líneas activas. O sea, que estuvieron activas hasta hace unos pocos años. Lo otro ni siquiera consta en el mapa. Yeah. Por ejemplo, los ferrocarriles del sur y los de la costa. No están en los mapas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mauricio. No, solo un comentario parecido a este de este autobús que nos mostró Elvis adaptado para el ferrocarril. Aquí en Honduras, bueno, no existe algo idéntico a esto, pero sí hay fotos de la Tela Royal Company que para andar desplazándose en las vías para hacer trabajos de mantenimiento adaptaban uno de estos jeeps, una de estas camionetas pesadas, solo que les modificaban el eje para que tuviera rueda de ferrocarril y eso es lo que usaban para desplazarse, sobre todo para cuestiones de mantenimiento, no tanto para transporte en general, pero para cuestiones de mantenimiento se desplazaban en unos jeeps que los habían adaptado para el ancho del riel. Curioso. En Brasil también, automóviles. En Colombia tenemos eso, pero con motocicletas. Algo curioso, hace poco hubo un raid de Quito a Guayaquil, lo hicieron en bicicletas, unidas las dos bicicletas al ancho de la vía. Demoraron como un mes. Wow. Sí. Porque en muchos tramos la vía estaba desaparecida prácticamente. Tuvieron que
En esto le Remolcarlas ponen hasta el próximo una techo. motocicleta al lado y cuando viene otro, digamos en sentido contrario, pues paran, bajan todo la motocicleta y el carrito donde van los pasajeros, pasa el otro y vuelven y montan. Sí. Muchas cosas curiosas. El ingenio de los seres humanos es increíble, ¿no? Sobre todo eso. Así es. Henry, ahí les mandé por WhatsApp uno de Costa Rica. También. Ah, este es más orgánico, este es más... Este no contamina. Ese es un burrocarril moderno. Porque hubo burrocarriles en los 1870s, pero este es un burrocarril muy moderno. Aquí también hubo autobuses y hay jeeps y todas esas cosas. Hay autobuses, creo, todavía, pero yo no los he vuelto a ver en la zona de Batán, Limón. No, ese está mejor el burrocarril. Me llamó la atención todo esto. No sé si de repente Julio Ponce sabe, pero en el Perú no creo que haya habido nada de eso, ¿no? Así tanto ingenio con ómnibus o... De camionetas yo sí he visto, pero de mantenimiento, como decía Mauricio. Sí, no ha habido acá eso. No ha habido Al menos nada yo de no eso. conozco. No. Pero sí hubo muchos tramos, sobre todo en el norte, pequeños de haciendas azucareras hacia los puertos. En el sur y en el centro sí la línea era más larga, ¿no? Sí. Pero en el norte todo eran tramos que han desaparecido, ya dejaron de producir las azucareras y entonces ya esos tramos se han perdido. Claro, ya resultaron innecesarios. Henry, ¿te puedo Sí. compartir las brujitas de Colombia? Sí, por favor. Bien. ¿Sí ven? Ahí Muy va la bien. motocicleta y este es el sitio para los pasajeros. Muy bien. ¿Cómo se impulsa? Sí, Y el asiento está acolchonado, así que ni para decir que es claro, incómodo. ¿no? Y Bueno, al menos sobrevive la vía. Aquí ya no hubiera sobrevivido. Eso es puro ingenio. Y les envié al WhatsApp la foto del bicitren. Fue el mes pasado. El proyecto. Ahí está. Es el mismo principio de la moto. Exacto. La atracción. Bueno. Luis Fernando. Una pregunta para Elvis. Gracias, Elvis, por la presentación. Hay un tema que vos sabés que a mí me interesa, del cual yo tengo algunas cosillas en mi colección que son los timbres del tabaco, pero las sobreimpresiones. Debo tener unas 13 o algo así. No tengo en la cabeza el número diferentes. En la pequeña colección tengo algunos espécimen y algunas cosillas. Y tengo los sobres usados con algunas de las estampillas. El postal, el desocupados, montones de ellos. Son como 13 distintos, o tal vez 15. Azules unos y rojos otros. Pero la pregunta concreta es, ¿existe un estudio que uno pueda decir muy completo de eso? Un trabajo casi enciclopédico o catalográfico, donde uno pueda verlos todos en detalle y sus usos en detalle también. No todavía. Y verás que no abarcan solo el tema postal, porque también hay fiscales. Y son muchos. Y aparte, de esos tenemos noticia porque fueron fiscales en algún momento, pero hay otros que fueron estrictamente fiscales, que casi no hay estudio, como los que mostré de tabaco, los grandes. Pero los rojos y azules a los que te refieres tienen un tercero, que es un café. Yo tengo el café también. Sí. Entonces, en realidad no, y hay un sinfín, es interminable el asunto de los errores y variedades en las sobrecargas. Por error o a propósito, pero existen, y son muchos. Hay un bloxito de 6 muy bonito en la subasta del Club de Guayaquil de estos días. Sí, la subasta fue ayer, pero creo que no se vendió, así que está disponible. Sí. Sabes que no los mencioné porque en realidad son muchos y estrictamente no son ferroviarios porque
inicialmente sí eran para ferrocarril, pero ya con la sobrecarga pasaron a tener otro uso. Sea casa de correos, timbre patriótico, timbre fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, yo uso Y los que algo están curioso que convertidos siempre me gusta digitales. decirlo es que es el único caso en el mundo en que timbres de tabaco fueron usados para correspondencia, porque no fueron sellos de correos inicialmente, sino eran fajillas para cigarros. Por eso el papel es muy delicado. Ese era su propósito. Y su formato también nos dice eso. Precisamente los que yo muestro, cuando muestro, es en la colección del tabaco, los que en la sección de fajillas o marbetes, Sí. hago una pequeña selección de los mejorcitos de Ecuador para ponerlos con el resto de los de otros países que hay parecidos, no iguales. Otro tipo de marbete. Incluyendo variedades, yo estimo que deben haber unos 100 diferentes. Opa. Variedades y errores. Doble sobrecargas, invertidas, perforados intermedios. Pero pues ahí tienen los ecuatorianos algo que nos deben a la filatelia del mundo. Nos deben un buen estudio de esos timbres. De cada cosa que hago siempre me quedo con una tarea. Así que ya la tengo contigo. Gracias, Elvis. Ojalá nos alcance el tiempo. Si lo empiezas... A vos te va a alcanzar para escribir. Ojalá me alcance a mí para leerla. No se sabe en estas épocas. Les quiero compartir la foto del carrito aquí improvisado del tren. A ver si se puede ver la imagen. A ver si la computadora no se traba. Ahí viene. Ahí viene, sí. Yo, mientras Mauricio termina de levantar eso, yo, aparte del burrocarril que puse antes, ahora les puse el yeguacarril. Ah, con género, diferencia de género, pero este viene con techito, este está mejor. Ese es con techito, sí, el yeguacarril. ¿Cómo que se trabó? Parece. Sí, bueno. Ahí viene, ahora sí. Ahí está. No sé si la ven. Sí. Pero ese era un Jeep, parece una volqueta. Hay unos más pequeños. Este no encontré el que yo había visto que sí era como un Jeep Willys. Es un Dodge. Pero este es un Ford, ¿no? Es un Parece camioncito. Parece Ford un Ford Dodge. camioncito, sí. Pero esto lo usaba la bananera, o sea, lo adaptaban y hay otros, solo que las imágenes de estos no son tan comunes de encontrar. Tú dices bananera, ¿para qué lo usaban? Era tal vez para hacer... La bananera aquí era la dueña de los ferrocarriles, de la gran parte. Entonces, ellos para su mantenimiento o desplazarse ellos, usaban este carro, además del tren, para mover el banano y también pasajeros. Pero tenían muchos de estos carritos. De hecho, en Ecuador existieron otras líneas férreas, pero privadas, en los ingenios azucareros, para el transporte de la caña. Pero ahí ya sería indagar mucho más, porque algunas no se sabe cuál era el trazado ni eso. Y aparte de esto, es un ferrocarril pequeño en el puerto de Guayaquil que iba desde el puerto y corría un trecho hasta las oficinas de la aduana. Pero eso era más que nada logística interna, quizás para llevar ciertas cosas. Así es, en la ciudad de Guayaquil. Una calle muy larga que iba desde el puerto hasta la estación ferroviaria. El tren de la aduana. El tren de la aduana. Así lo pueden buscar en Google, así aparecen fotografías. Henry, ahí por WhatsApp les mandé otro más moderno, es un burrocarril casita. Solo que este más detallado, más elaborado. Sí. Va mejorando. De este tipo sí he visto que le adaptan esta parte inferior y con las ruedas de este es el tipo que yo he visto. Bueno. ¿Y ese cuál es? ¿Dónde?
Fritzen. De Brasil debe ser, ¿no? Interesante. También en el tren que yo tomo para ir a trabajar de este tipo, yo he visto a veces cuando tienen que hacer en alguna Brasil. cosa de emergencia. Sí, en Brasil. De Brasil. Mejor sí, que los otros, ¿no? más moderno. Henry, Ahí- acá en Chile se ven bastante en el ferrocarril Bolivia, en la zona norte, se ven bastante de eso en el tema de mantención de línea férrea. Sí, pues para mantenimiento. La manera más fácil de llegar. Así. Ahí veo otra mano en Exacto. alto. Jorge Gabor. Estás en mute. Creo que se molestó porque le cambiaste el apellido, es Gaibor. Oh, Gabor, me equivoqué. Eso le Soy pasó a un jugador conocido de por fútbol de cambiar Ecuador apellidos últimamente. cuando fue a jugar a Argentina. Disculpen, tengo que retirarme de todas maneras. Muchas gracias, Elvis. Estuvo muy interesante. A También, ustedes por Manuel. Voy a escucharme. mostrar, sí, voy a mostrar la última imagen, también otro adaptado acá. Ese es un Canes. Ah, mira. Pero lo curioso es que mantienen los dos sistemas, o sea, puede Claro, funcionar en ambos. sí. Debe ser algo hidráulico que retraía uno u otro, ¿no? Y es algo que lo han adaptado ahí, ¿no? Porque parece que estos, Sí. o sea, llega hasta el tren, se conecta, luego lo sube. Esto es más práctico. Claro, sí, claro. Ese es brasileño, esa es tecnología de Brasil. Imagínate la carreta de Costa Rica remolcándose por burros en la carretera. Bueno. Ok. Jorge sigue con la mano en alto, pero está en mute. Así que... No sé. Eso está hablando. Ya, Sí. hola, buenas tardes. Yo Sí, quería acotar Jorge. algo sobre la historia. A De ver. pronto no nada de postal, pero para nosotros ha sido un defraude lo que hizo el gobierno de Correa. Se invirtió más de 200 millones de dólares en rehabilitar una vía para turismo. Se hizo mucha propaganda, pero no fue asequible a la gente, ni siquiera a la clase media, porque un trayecto de pronto de Guayaquil a Quito y con dificultad, eso costaba miles de dólares. Entonces, Así es. es bueno acotar eso, que a veces las obras son redundantes, pero sirven solamente para la corrupción. Exactamente. Y es una pena, ahorita la vía Excusa. no ayuda en nada, está botada, no ilusionó a mucha gente. Y la gente, si antes no la conoció por el tiempo, ahora no pudimos subirnos al ferrocarril que era muy lujoso, demasiado lujoso. En cada vagón había ¿cómo le podría decir? O sea, era diseñado para diferentes situaciones, de pronto hasta prehistóricas, colonial. Fue un proyecto de pronto muy ambicioso, muy bueno, que de pronto por mala administración o de pronto por mucha corrupción se gastó muchísimos esta vaina de los pilares que van debajo en la riel, se trajo hasta de Europa, imagínense, ¿no? Y eso ha quedado abandonado, es un dinero que se perdió y que se podía hacer muchas cosas por el turismo local y de pronto también para la gente que pueda pagar. Nada más, gracias. Exactamente. Eso fue lo que ocurrió en los últimos años con el ferrocarril. No, pero traer los durmientes de Europa, no sé, hubieran desarrollado industria, ¿no? Porque eso de qué lo hacen, de cemento ahora, creo, ¿no? Sí, los hacen de cemento, pero aquí continuaron usando madera. Ah, ok. Bueno, qué curioso. Listo. Si no hay ninguna acotación o pregunta final, con eso, Elvis, nuevamente muchas gracias. Nos Muy bien, enseñaste Elvis. unas Gracias, cosas Elvis. interesantes de Ecuador. Gracias. Gracias a ustedes por escuchar. Y el día de mañana...